maravilloso eres. Bendito sea bendito su nombre. Gloria a Dios. El Señor bendiga. Le damos muchas gracias al Señor porque nos ha permitido en ese día llegar hasta su casa. Amén. Nos ha recibido en ella. Amén. Y tenemos que aprovechar porque dice la palabra que así derrama a Él bendición y vida eterna. Amén. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, y ahí está Efesios. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Bendito sea el Padre Celestial. Gloria a Dios. En el capítulo 6 vamos a estar leyendo del verso 10 en adelante. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, del verso 10 en adelante. Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante. Si lo hemos encontrado, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Amén. Vamos a repetir entonces el verso 13. Amén. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Vemos a través de la palabra cómo el Señor nos ve a cada uno de nosotros. Y según lo describe el mensaje, el Señor nos ve como sus soldados a cada uno de nosotros. Vemos que no hace distinción entre el varón y la mujer, sino que le habla en forma general
a todos, ¿no es cierto? Empezaba el apóstol diciendo, por lo demás, hermanos míos, todos. No es que habló únicamente a los varones, no es que habló a las mujeres, nos habla a todos. Y nos presenta el apóstol a cada uno de nosotros como Dios nos ve. Dios nos ve a cada uno de nosotros como sus soldados. No importa cómo los demás nos vean, importa cómo el Señor nos ve. Y quiere el Señor, y por eso lo hace ver a través de su palabra, cómo debemos vestirnos espiritualmente cada uno de nosotros. Y esto es lo importante, hermano querido, porque declara en la palabra del Señor nuestros, porque son muchos enemigos, nuestros enemigos, y son espirituales, y no tenemos vista espiritual, pero no porque no lo veamos, ellos no están. Nosotros no vemos a Dios, pero sabemos que Él está. Sabemos que Él existe, le sentimos y no lo vemos. Lo mismo pasa con nuestros enemigos espirituales. No lo vemos, pero ellos son los que se encargan de hacernos la vida imposible. Por eso es que vemos, hermano querido, como cada uno de los ejércitos de los distintos países, ellos tienen su uniforme. Todos se visten de la misma manera. Lo vemos también en los equipos de fútbol. Cada equipo tiene su camiseta que le distingue del equipo contrario. Esto lo podemos ver cada uno de nosotros cuando vemos ya sea nuestro equipo favorito, nuestra selección favorita. Vemos que cuando se enfrenta a sus rivales, se distinguen precisamente por la camiseta. Ellos vemos cómo tienen una vestimenta adecuada para la ocasión. Y Dios no nos deja a nosotros sin la vestimenta que nosotros necesitamos. Pero primero de todo, el Señor nos da a conocer para que nosotros podamos tomar conciencia de por qué Dios quiere que nos vistamos así. Esto no es que yo voy a andar más cómodo, pero sí voy a andar más seguro. Esto es así, hermano. Por eso nos declara, cuando vemos el verso 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Esto ya es importante, hermano. Que Dios me ceda y que Dios le ceda a usted la armadura de Él, eso ya indica mucho. Porque el enemigo cuando ve la armadura de Dios. Ve la armadura de Dios. Y allí está donde nosotros podemos ser fuertes, como decía el apóstol Pablo. Fortaleceos en el Señor. Porque muchas veces el enemigo quiere que nosotros confiemos en nuestra sabiduría, en nuestra soberbia, en nuestra superitancia, en nuestro mando. Él quiere que confiemos en eso, dejando de lado la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque en mi soberbia el enemigo me va a ganar. En mi vanidad el enemigo me va a ganar. En mi sabiduría el enemigo me va a ganar. Pero cuando yo me vista con la armadura de Dios, dice Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. El que va a huir es Él, para no ser destruido, hermano. Nadie huye cuando va ganando, nadie. El que huye es el que va perdiendo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso dice, hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios. Si nosotros confiamos que tenemos un Dios todopoderoso, como le llamaba el pueblo de Israel el Shaddai, todopoderoso, y quiere que nosotros nos vistamos precisamente con ese poder. Esto ya es mucho, hermano querido. No van a encontrar en ninguna parte en la Biblia que Dios le da su armadura a los ángeles. No lo hay. Pero sí a nosotros Dios nos cede su armadura.
Ese es un privilegio, hermano querido. Andar con la armadura de Dios es un privilegio. Pero, hermano, nosotros debemos tomarla y vestirnos cada día, cada mañana, con la armadura de Dios. De nada vale si yo tengo la armadura guardada, el enemigo se va a reír porque él no va a ir a atacar a la armadura. El enemigo quiere atacar mi vida y quiere atacar su vida. Por eso es que Dios nos da su armadura, porque Él ama a sus hijos. Él mandó al Señor Jesús a morir a la cruz del Calvario por amor a mi vida y por amor a su vida. Y no me va a dejar en desventaja contra el enemigo de mi alma. No me va a dejar en desventaja. Y hermano, Él hace ver y dice la palabra para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto ya es, hermano, para que nosotros comencemos a ver quién es el que quiere atacarnos y que está siempre preparado para atacarnos. Todas las acechanzas, Él está aguardando, hermano, en el momento de distracción para poder atacarnos. Por eso es que el apóstol declara y nos dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Vemos entonces, hermano querido, que ahí ya estamos en desventaja, porque no vemos con quién tenemos que pelear, no lo vemos. No vemos quién pone en nuestros seres que están a nuestro lado para que nosotros podamos reaccionar. El enemigo, estando Pedro conviviendo con el Señor, tomó posesión de Pedro y dice la palabra que le reconvenía al Señor lo que el Señor le había declarado. O sea que Pedro quería darle instrucciones al Señor Jesús de qué es lo que debía hacer y cómo lo debía hacer. Y el Señor Jesús, reconociendo que era Satanás, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No se enojó con Pedro, no retó a Pedro, pero sí reprendió a Satanás. Esto es para que nosotros estemos atentos, que muchas veces el enemigo va a usar al que está más cerca de nosotros, para que si no tenemos la armadura de Dios, nosotros vamos a caer presos de la acechanza del enemigo. Pero Dios quiere que nosotros sepamos que quien nos acecha es el diablo. Y hermano, Él no está solo. No vaya a creer que Él está solo para acecharnos, para atacarnos. Dice el apóstol Pablo que son principados. O sea que no es que manda a cualquiera que nos ataque. Principado. Un principado era una región donde un hombre gobernaba y mandaba sobre todos los demás. Esto era un principado. Vemos entonces que no es uno solo quien nos va a atacar, es un principado, es un importante enemigo espiritual. Para que lo tengamos en cuenta. Un importante enemigo espiritual. Hermano querido, si mi alma y su alma no tuvieran valor, ¿por qué el diablo va a venir a atacarme? ¿Por qué él va a querer derrotarme si mi alma no valdría nada? ¿Por qué él quiere destruirme si mi alma no vale nada? Pero la palabra del Señor me dice: carísimo soy, porque fuiste comprado a precio de sangre. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y ahí es donde la palabra del Señor nos enseña quiénes son nuestros enemigos, y cuántos son, y cómo son, y qué clase de seres son. Pero no lo podemos ver. Pero ¿sabe qué? Ningún enemigo se puede ocultar de Dios. Ninguno. Dios los ve a todos. Dios sabe cómo son. Dios sabe las intenciones que ellos tienen para con nuestra vida. Por eso es que Dios nos cede a cada uno de nosotros su armadura. Dios no lo quiere ver en desventaja cuando usted está en una lucha espiritual.
Dios no lo quiere ver en desventaja cuando usted está orando, clamando y pidiendo por su hogar, por sus seres queridos. Dios quiere que usted tenga puesta y ceñida la armadura que Él le provee. Porque Dios quiere verlo en victoria. Porque Dios quiere que cuando usted dobla las rodillas y clame a Él, el enemigo tiemble. Y no sea usted quien se vea abrumado por los problemas, sino que esté el enemigo preparándose para salir corriendo. Eso es lo que Dios quiere, hermano querido. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que son principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Pero hermano querido, mire todo lo que precisa el enemigo de nuestra alma para atacarnos. Tengamos en cuenta las acechanzas, las trampas que el diablo pone. Eso necesita para atacarnos. ¿Qué más necesita? Que principados vengan en contra nuestra, espirituales, que vengan en contra nuestra. Las acechanzas que la hacen los principados espirituales, las potestades de los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos esos enemigos vienen. No es que viene uno solo, vienen todos ellos. Pero Dios dice que cuando Satanás ve la armadura de Dios, ahí es donde todos ellos tienen temor. La palabra del Señor nos dice, tú crees que Dios es uno, bien hace, pero también los demonios creen y tiemblan. Y esto es lo lindo, hermano querido, que aquel que nos provee sabe que con solamente su armadura nosotros vamos a estar en victoria. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos tener de la armadura de Dios. Porque Dios quiere que sus hijos sean victoriosos. Decía el apóstol Pablo que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. No hay derrota. Ni siquiera un empate le vamos a dar al enemigo de nuestra alma. De triunfo en triunfo, dice la palabra del Señor. Y analice su vida, analice la vida de sus seres queridos, si no necesitan triunfar sobre el enemigo de nuestras almas. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas hace y a cuántos lados va el enemigo para destruir nuestro hogar? Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano querido, el Señor Jesucristo ha dicho que nosotros somos la luz. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dice el Señor, yo tornaré en bendición todas las maldiciones que vengan contra tu vida. Hermano, porque le envidian, y usted dirá, bueno, pero si lo poco que tengo, ¿por qué me lo van a envidiar? Porque el enemigo envidia que usted sea hijo de Dios, perdonado por el Señor, lavado y emblanquecido con la sangre de su Hijo Jesucristo, cuando dice el libro de los Hebreos que Dios no escogió a los ángeles para salvarlo, pero sí escogió la simiente de Abraham. Y allí es donde está esa envidia que el enemigo tiene por todos los seres que buscan, adoran y se llenan de la gracia y del poder de Dios. Hermano querido, Dios no le da de su armadura a cualquiera, pero sí a cada uno de nosotros. No importa cómo los demás nos vean, lo que interesa es cómo Dios nos ve, como un soldado que está esperando su armadura porque sabe que tiene que ir a la batalla. Sabe que tiene que ir a la lucha y no lo va a enviar el Señor desprovisto. No mandaría usted a sus hijos, sus hijas, descalzos que caminen sobre los rieles de la vía cuando hace mucho calor. No lo mandaría.
porque sabe que se van a quemar, sabe que le va a causar dolor. Y el Señor no nos va a mandar a pelear contra el enemigo de nuestra alma sin proveernos de su armadura y sin proveernos de sus armas. Por eso es que primero el enemigo, dice la palabra, las acechanzas, la metodoia, que es la palabra en griego, que quiere decir el método o la artimaña que el enemigo usa para poder batallar contra nosotros. Pero hermano querido, eso es mientras no tenemos la armadura. Cuando tenemos la armadura, allí es donde nosotros vamos en victoria. Por más que Él convoque a todos aquellos que tienen potestad y autoridad de dar las órdenes, gobernadores, decía arches es la palabra en griego, gobernadores en las regiones celestes, aquellos que pueden decir a los demonios, bueno, vayan más, porque no podemos vencerlos. Y déjelo que sigan viniendo mientras usted tenga puesta la armadura de Dios. Que vengan todos los que quieran. Que alguien va a salir en victoria y ese alguien es quien tenga vestida la armadura de Dios. Él va a salir en victoria. Por más que legiones acampen contra mí, decía el rey David, no temerá mi corazón. Gloria al Rey, porque una cosa es saber de la palabra de Dios, eso es una cosa, pero confiar en la palabra de Dios es algo muy diferente. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos aprender cada día, a confiar en la palabra de Dios. De nada vale que yo sepa lo que la palabra de Dios dice si no confío en la palabra de Dios. Yo debo confiar en la palabra de Dios. El Señor me escogió. Dice el libro de los Efesios, donde comienza, antes de la creación del mundo. Antes me escogió. Y allí, hermano, antes de la creación del mundo no había pecado. Y Dios me escogió cuando yo no tenía pecado. Pero a causa de la desobediencia de Adán, todos somos pecadores, todos, a causa de la desobediencia de Adán. La culpa no fue de Eva, la culpa fue de Adán, hermano querido. Por eso es que todos nosotros traemos el pecado adánico. Y dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. Ya sabemos que nuestros padres no eran santos, ni nuestros abuelos tampoco, pero no era culpa de ellos, era culpa de Adán, el pecado adánico. Por eso es que el Señor necesitó redimir. Redimir significa volver a adquirir, volver a comprar. Y hermano, no había nada que el Señor pudiera pagarle al enemigo por mi vida, porque todo este mundo le pertenece a Él. Todo es de Él. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, el enemigo le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorase, porque a mí me pertenecen y a quien quiera yo se lo doy. Todo era de Él. No había con qué pagar por el rescate de mi alma. Pero sí, como dice la palabra, ese cordero que estaba preparado antes de la fundación del mundo, ese pudo pagar por mis pecados y por sus pecados. Él lo pudo hacer. Por eso es que cuando nos vemos en dificultades, en problemas, en lucha, Dios quiere que recordemos que tenemos una armadura para usar para poder estar en victoria contra el enemigo de nuestra alma. Hermano querido, y la palabra del Señor hablaba, decía en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel, cuando ceñía sus lomos,
era porque necesitaba, si ir a la batalla, tener más libre sus piernas. Por eso es que levantaba la parte inferior de su túnica, la ponía sobre el cinto y allí se ceñía para que no se resbalase de ahí y así tener libertad. Porque lo que debía hacer necesitaba mucha libertad y por eso era estar ceñido. O sea que cuando usted se ciñe con el cinto de la verdad, cuando usted acepta lo que el Señor Jesucristo dice, usted está preparado porque tiene allí esa verdad que es la palabra de Dios, a la cual el enemigo podrá decir de mi vida todo lo que él quiera y lo que yo hice es mi culpa. Y lo que no hice es una mentira del enemigo, pero el Señor en su palabra me perdonó, como lo perdonó a usted. Y allí es donde está nuestra victoria. Hermano, cuando nosotros obedecemos y nos ceñimos con el cinto de la verdad, allí es donde nosotros vamos de triunfo en triunfo. Hermano querido, la palabra del Señor dice que cuando el Señor ciñó al profeta Elías, tenía tanta fuerza, agilidad y velocidad que Elías podía correr mucho más fuerte que el carro que llevaba al rey Acab. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas, en Primera de Reyes, capítulo 18, y en el verso 46 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Jezreel era un valle, una región. Hermano querido, allí estaba el asiento, el palacio del rey en Jezreel. Dice en el verso 44 de Primera de Reyes 18:44 que Acab preparó su carro, unció los caballos en su carro y descendió porque le dijo: date prisa. Pero la palabra del Señor dice que el profeta corrió y llegó antes a Jezreel que Acab. ¿Por qué? Porque Dios ciñó al profeta. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Parece algo imposible que alguien pueda correr más ligero que los caballos que tiraban aquel carro de guerra del rey de Israel. Pero hermano, cuando el Señor lo ciñó los lomos del profeta, Él lo pudo hacer. Por eso es que el Señor quiere que nuestros lomos estén ceñidos. Segunda de Samuel, capítulo 22 y verso 33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Cuando el profeta Jeremías tenía temor de lo que le hacían y cómo lo trataban y temía por su vida, Dios le habló y le dijo, capítulo 1 del libro del profeta Jeremías y verso 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. No tengas temor cuando estés ceñido, cuando estés vestido con la armadura de Dios. No tengas temor. Haga como el rey David, cuando era un pastorcillo y venía el gigante Goliat todo preparado para matarlo. Él confió, se aferró a la palabra de Dios. Él sabía que Dios lo había escogido, él sabía que Dios lo guardaba, él sabía que Dios lo protegía, y aunque tuviera que enfrentar a ese guerrero, él sabía que la victoria iba a ser de él.
Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos experimentar, hermano querido. Porque no puede ser que creyendo en un Dios tan poderoso, en un Dios tan fuerte, nosotros andemos muchas veces por el piso porque el enemigo quiere ganar la batalla. Querrá ganarla, pero tome la armadura de Dios, cíñase con la armadura de Dios y va a ver cómo la cosa cambia. Gloria al Rey. Hermano querido, Josué estaba peleando y se le hacía la noche y él no podía ver de noche. Y le dijo al Señor: Señor, detén el sol, yo necesito de la luz para poder vencer. Y el Señor detuvo el sol, hermano querido, hasta que Josué derrotó a todos sus enemigos. El sol se detuvo, porque él supo cómo pedir, ahí supo a quién pedirle. Cuando esté en lucha, cuando esté en prueba, usted sabe a quién pedirle y sabe cómo pedirle. Y así es lo que debe hacer, hermano querido. No somos juguetes del enemigo, somos hijos de nuestro Dios. Él nos da de su armadura porque quiere vernos como guerreros victoriosos. Eso es lo que el Señor quiere, hermano querido. No sé cómo ha llegado en este día, pero sí sé cómo Dios quiere que se vaya. Orgulloso, mostrando la armadura del Señor para que el que huya sea el enemigo. No que cuando llegue a su casa le esté esperando, pero si usted llega con la armadura de Dios, la palabra dice que el que huye es el enemigo. Y Dios no miente, hermano querido. Dios no miente. No importa los problemas que le esperen, usted tome la armadura de Dios. Cíñase con la armadura de Dios. Vístase con esa armadura y allí podrá entrar en victoria. Gloria a Dios. Hermano, cuando habla y dice la palabra del Señor, vestido con la coraza de justicia. La coraza era la parte que cubría todo el pecho y la espalda del soldado. Usted puede ver hoy en día muchos policías andan con el chaleco antibalas. Cree que lo hacen por compadrear o por preservar su vida. El Señor nos da de su coraza, hermano querido. Tal vez será incómoda porque no estamos acostumbrados a llevarla, porque creemos que no nos hace falta, porque creemos que podemos ganar sin tener la coraza puesta. Pero, hermano querido, allí es con la coraza que nosotros vamos a poder apagar todos, no algunos, todos los dardos de fuego que el enemigo arroje contra su vida. Todos los dardos de fuego. ¿O no es acaso que muchas veces le ha pesado más una palabra que han dicho sobre su vida que a lo mejor un chirlo o un golpe de puño, un golpe de pie que se ha pasado? Pero a veces el dardo de fuego ha sido una palabra que la ha lastimado, le ha causado dolor y no puede quitárselo. ¿Por qué? Porque no tenía la coraza. La palabra dice: para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos, no algunos, todos. Y después, cuando usted tenga la coraza puesta, digan lo que digan, no le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque habrá alguien que dejó escrito en su palabra: de toda palabra ociosa que digan los hombres en la tierra, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Así que déjenlo que hablen, que seguirán amontonando palabras para dar cuenta delante de Dios. Y allí no es que le va a preguntar cualquiera por qué lo dijiste. Allí va a ser el mismo Dios quien va a juzgar a ver si vamos a la vida eterna o vamos a la condenación eterna.
Alabe y glorifique a Dios que el Señor le da esa coraza para que usted pueda salir victorioso. Y hermano querido, dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros tenemos que estar calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Quién es el que nos lleva a que usted reaccione para pelear? Es porque está descalzo. Póngase las cáligas de los soldados, las sandalias que llevaban los soldados eran de cuero, y cuando ellos iban a la batalla, en la suela tenían clavado hierro y tenían clavado, o sea, ponían piedras también para no resbalar. Cuando estaban en plena batalla, ellos tenían que estar firmes porque peleaban por su vida. Tenían que estar firmes, no tenían que resbalarse. Y el Señor, para que usted esté firme, dice allí en el verso 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio de la paz o de qué paz el Señor nos habla? La buena noticia que es el Evangelio. La paz es que el Señor no está enemistado conmigo, sino que estoy en paz con el Señor. El Señor Jesús fue claro y categórico a los suyos. El Señor les dijo: mi paz os dejo, mi paz les doy. Así que tenemos, hermano querido, que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y allí vamos a ver cómo el enemigo hace cuando estemos firmes, ceñidos, allí bien parados, a ver si nos va a hacer caer. Pero para eso es necesario que nosotros estemos calzados con el Evangelio de la paz. La palabra del Señor nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Y allí es donde, hermano querido, veíamos si creo o no en la palabra del Señor. La fe es que Dios es fiel, hermano. Dios no miente ni nos engaña. Él no nos llamó para engañarnos, no nos llamó para mentir. Nos llamó para hacernos coherederos de su Hijo Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Gloria al Rey. Hermano querido, y veíamos como la hermana Betty daba testimonio, que estaban contentos por el logro de su hija Erika, y nosotros también, porque por ello orábamos, hermano. Y estábamos contentos por ese gozo. Pero ni se compara con la alegría de la salvación que Dios le da cuando nos aferramos a su palabra. Ni se compara. ¿Por qué? Porque sabe que allí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Allí en la presencia del Señor todo es gozo, todo es paz, todo es alegría. Y no es un día o dos, ni es un momento. Es por toda la eternidad. Por eso el Señor quiere, hermano, que nosotros estemos preparados. Que no estemos en desventaja. Que son muchos los que vienen contra nosotros, pero está la armadura de nuestro Dios. Con ella vamos en victoria, hermano. Allí es donde nosotros triunfamos. Cuando nosotros tomamos lo que Dios nos ofrece y desechamos lo que el enemigo nos quiere dar. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor. Dice el verso 17, hermano querido: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que se ponía, que protegía la vista y protegía también los oídos del soldado romano, del legionario romano. Ese casco protegía toda su cabeza, protegía su vista y protegía sus oídos.
Es bueno que cada uno de nosotros tomemos el dedo para que nuestra vista, hermano, esté protegida de las acechanzas del enemigo. ¿Cómo ganó el enemigo la primera batalla contra el hombre? Fue a través de la vista. Le mostró a Eva el árbol y el fruto que era delicioso, bueno para comer, hizo que mirara hacia el árbol. Y allí fue donde perdimos, hermano, por la vista. Allí perdimos. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, hermano querido, cuando el rey Acab quería la viña de Nabot porque estaba cerca de su casa, allí en Jerrim, y él quería tener esa viña porque era de muy buena tierra. Vio la tierra, vio que era buena y quería tener esa viña. Y permitió que Jezabel tomara el sello, Jezabel era su esposa, tomara el sello, hiciera carta y mandara a asesinar a Nabot, el dueño de la finca, y lo mataron. Y se quedó el rey Acab con esa tierra. Pero hermano querido, el Señor le reprochó y le dijo: por cuanto mataste a Nabot y tomaste su tierra, que era de su familia, que yo se la había dado, y no tuviste temor, vas a morir. Y murió el rey Acab por eso. Porque el enemigo hizo que mirara la tierra. Y recuerdan en el libro de Josué, cuando Acán, después de pelear contra los filisteos, toma ese manto babilónico